Bienvenidos a Cuentos de Fantasía y Ciencia Ficción. Aquí encontrarán las mejores historias de HFY. Gracias por visitarnos. Comencemos la historia. Espero que les guste. El aire aún olía a metal chamuscado y carne quemada. El humo se extendía entre las ruinas del campo de batalla, un sombrío recordatorio de que la guerra había terminado, pero el sufrimiento aún no había terminado. El balón del comandante Rick ajustó la empuñadura de su rifle mientras pasaba junto a los restos de lo que una vez fue una nave de guerra estelar. El imperio alienígena había caído, aplastado bajo el implacable avance de las fuerzas humanas. Lo que quedaba de su especie había huido al vacío o se había rendido, y algunos habían sido capturados. Las celdas de contención reforzadas del campamento de guerra albergaban a una docena de prisioneros Stari. La mayoría eran guerreros, silenciosos, curtidos, a la espera de cualquier destino que les aguardara. Pero dos eran diferentes. Eran criadores, un término que inquietaba a Rix. Los Tari no eran como los humanos. Eran una especie que evolucionó bajo estrictos imperativos biológicos. Su ciclo reproductivo era limitado y sus criadores no eran simplemente parejas. Eran vitales para la supervivencia de su especie. Sin embargo, allí estaban, las dos últimas hembras fértiles de su especie. Y lo miraban como si fuera lo único que las mantenía con vida. Un trato desesperado. Rix había visto muchas cosas en la guerra. Clemencia, tratos desesperados, traiciones de último minuto. Pero nada lo preparó para la forma en que Basera y Tyranny se arrodillaban ante él. Sus cuerpos estaban cubiertos de tierra, lluvia y los restos de una batalla perdida. Sus rasgos alienígenas eran impactantes. Figuras altas y delgadas, endurecidas por la supervivencia. Su piel, una inquietante mezcla de bronce profundo y azul oscuro. El cabello de Basera, blanco como la escarcha, se le pegaba al rostro, mientras que los oscuros mechones de Tyranny goteaban lluvia, enmarcando sus penetrantes ojos ámbar. Nos rendimos, dijo Basera con voz ronca, con algo más profundo que el agotamiento. Pero rendirse no significa nada si perecemos. Las manos de Tyranny se apretaron en el barro bajo ella. Destruiste nuestro mundo, humano. Te llevaste nuestros ejércitos, nuestros hogares, y ahora no somos nada. Rick se exhaló, aferrándose a la barandilla de acero del corral. Son prisioneros de guerra. Serán tratados con justicia. Los ojos de Basera parpadearon. No lo entiendes. Dio un paso adelante, con la respiración entrecortada. No podemos existir sin una pareja. Nuestros cuerpos, nuestro ciclo, es biológico, no una elección. Si no nos vinculamos, morimos. Rick se puso rígido. Los Stari eran conocidos por su dependencia genética de la pareja, pero nunca le había dado mucha importancia más allá de los informes militares. Ahora, al mirar a estos dos supervivientes feroces pero desesperados, el peso de ese conocimiento se instaló en su pecho como hierro frío. ¿Estás diciendo que morirás si alguien no te reclama? La voz de Tyranese fue un susurro, pero lo atravesó como una espada. No solo alguien. Tú. Una línea en la arena. El pulso de RX retumbaba en sus oídos. Era un soldado, no un señor de la guerra reclamando botín. No puedes esperar que lo haga. Se detuvo, reprimiendo sus palabras. ¿Podían esperar eso? ¿Acaso tenían opción? Visera ladeó la cabeza, observándolo como un depredador a su presa. Eres nuestro captor, pero también nuestra única oportunidad. Si nos niegas, nuestros cuerpos se marchitarán. No lucharemos. Simplemente cesaremos. Los labios de Tyranese se curvaron en una mezcla de desafío y dolor. Tienes el poder de la vida y la muerte sobre nosotros, humano. Así que decide. ¿Nos harás tuyos o dejarás que nos desvanezcamos? Rex sintió el peso de sus palabras calar hondo en sus huesos. Esta no era una guerra común, ni una rendición común, y si daba ese paso adelante, no habría vuelta atrás. Rix permaneció en silencio,
apretando el rifle con más fuerza mientras la lluvia golpeaba su armadura. Las dos mujeres alienígenas se arrodillaron ante él, firmes a pesar del frío en el barro. Sus cuerpos temblaban, pero no de debilidad. Había algo más en sus ojos, algo más profundo que el miedo o la desesperación. Una silenciosa determinación. Había pasado años luchando contra los de su especie, aprendiendo a anticipar sus tácticas, sus movimientos, su crueldad en la batalla. Pero nada lo había preparado para este momento. Los cátaros fueron criados para la guerra, su sociedad construida sobre la supervivencia a cualquier precio. Y, sin embargo, Basera y Tirani no pedían clemencia. No rogaban por sus vidas. Exigían algo mucho más peligroso. Compromiso. Rex exhaló bruscamente. Yo no tomo prisioneros como compañeros. Los ojos plateados de Visera se oscurecieron. Entonces los tomas como cadáveres. La acusación golpeó más fuerte de lo debido. Había matado antes a cientos, tal vez miles. Pero esto era diferente. Este no era el campo de batalla. La guerra había terminado. Y a raíz de ello, hubo consecuencias que nadie había considerado. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Entregarlos a los comandantes? ¿Dejar que se consumieran en una fría celda de metal? ¿Podría vivir con eso? La mirada de Tyr. Nunca vaciló. Si vamos a morir, que sea ahora. Rápido, limpio, con el estómago encogido. No estaban fanfarroneando. La fisiología Stari dictaba que los criadores sin vínculos se deteriorarían. Sus cuerpos se apagarían al no cumplirse su imperativo genético. Yo. No era una elección. No para ellos. Rex se pasó una mano por el pelo húmedo, con la frustración en aumento. ¿Me están diciendo que si me voy, se quedarán aquí sentados y se dejarán morir? Facera inclinó la barbilla, un movimiento lento y deliberado. Es la forma de ser de nuestra especie. Si no podemos cumplir nuestro propósito, no tenemos propósito. Las palabras le hicieron sentir una opresión en el pecho. Había visto esa mentalidad antes entre soldados que lo habían perdido todo, que ya no tenían una razón para seguir luchando. Algunos habían recurrido a la botella. Otros habían entrado en la batalla sabiendo que no regresarían. Sabía cómo era ese vacío y lo odiaba. Un destello de movimiento captó su atención cuando Tirani se movió, respirando con dificultad. Incluso ahora se resistía a lo inevitable, con los músculos tensos, su fuerza de voluntad era lo único que la mantenía en pie. Visera, aunque serena, había empezado a mostrar los primeros signos de privación. Temblores sutiles, una leve inestabilidad en su postura. Se les acababa el tiempo. Rick maldijo en voz baja. Debería haberse ido. Debería haberles dado la espalda y haberlos reportado al mando. Que alguien más se ocupara de esto. Pero mientras permanecía allí, mirando a las dos figuras arrodilladas, se dio cuenta de que no podía. Ya había visto demasiada muerte. Una fuerte ráfaga de viento atravesó los escombros que los rodeaban, trayendo consigo el aroma a lluvia y tierra quemada. El silencio entre ellos se prolongó, cargado de cosas no dichas. Finalmente, exhaló. Si hago esto, dijo en voz baja, no es porque te posea. No es porque te haya conquistado. ¿Lo entiendes? Los labios de Visera se separaron ligeramente, sus ojos escrutando su rostro. Entonces, ¿por qué? La respuesta no era sencilla. Tal vez era el soldado que llevaba dentro, negándose a permitir bajas innecesarias. Tal vez era algo más profundo, algo que no estaba listo para nombrar. Le sostuvo la mirada porque no creo en dejar morir a la gente cuando puedo evitarlo. Tirán dejó escapar un suspiro lento, como si lo hubiera estado conteniendo demasiado tiempo. Visera, siempre la más cautelosa de los dos, asintió una vez, aceptando sus palabras sin más preguntas. Algo tácito se instaló entre ellos. Un entendimiento frágil, precario e incierto. RX apretó la mandíbula. Levántate. Vienes conmigo. Ninguno dudó.
Se levantaron, con movimientos fluidos a pesar del agotamiento. Los observó atentamente, notando cómo se mantenían cerca, pero sin tocarlo, esperando su señal. No intentaban manipularlo. Esto era supervivencia en su forma más cruda. Giró sobre sus talones, alejándolos del campo de batalla en ruinas, del frío acero del campamento de guerra. No sabía qué demonios estaba haciendo, pero sabía una cosa: no iba a dejar que se desvanecieran en la nada. El viaje de regreso al puesto de avanzada fue silencioso. La lluvia seguía cayendo, empapando la tela del uniforme de RX mientras los guiaba a través de los escombros. El paisaje mostraba las cicatrices de la guerra: vehículos quemados, edificios destrozados, cuerpos que aún no habían sido recuperados. Era un cementerio de ambición, un recordatorio de que ninguno de los bandos había ganado realmente. Basera y Tirani los seguían de cerca, con movimientos precisos a pesar del agotamiento. Podía sentir su presencia, una silenciosa intensidad que irradiaba de ellos. No hablaron, no preguntaron a dónde iban. No había vacilación en sus pasos, solo una silenciosa aceptación. Al llegar al perímetro del sector controlado por humanos, Rick aminoró la marcha. Los guardias apostados fuera del complejo se tensaron al ver a los dos alienígenas que lo seguían. Vio cómo apretaban los dedos alrededor de sus armas, con los instintos agudizados por años de batalla. Uno de ellos, un hombre con una cicatriz que le recorría la mandíbula, dio un paso al frente. «Teniente, ¿qué demonios es esto?» Rix no dejó de caminar. «Están conmigo». El guardia entrecerró los ojos. «¿Contigo? ¿Qué significa eso?», dijo Rick con calma. El hombre dudó, pero la autoridad en su tono no dejaba lugar a discusión. Murmurando una maldición, el guardia se hizo a un lado, aunque su mirada suspicaz no se apartó de los dos Tari. Otros en el campamento también observaban, susurrando entre sí, con expresiones que mezclaban confusión e inquietud. Rix los ignoró, guiando a Basero y Tirani más allá de las torres de vigilancia, las hileras de tiendas y los barracones temporales. Los condujo a sus aposentos, un espacio modesto dentro de una estación de mando reconvertida. La puerta se abrió con un siseo, revelando un interior austero, una cama, un almacén y una mesa con informes dispersos. Se hizo a un lado. Entraron sin rechistar, moviéndose con la gracia controlada de guerreros entrenados. La puerta se selló tras ellos, silenciando el mundo exterior. Por primera vez, RX sintió el peso de lo que había hecho. Había traído al enemigo a su hogar. Entraron sin rechistar, moviéndose con la gracia controlada de guerreros entrenados. La puerta se selló tras ellos, silenciando el mundo exterior. Por primera vez, RX sintió el peso de lo que había hecho. Había traído al enemigo a su hogar. Basera se movió primero, insp, recorriendo la habitación con silenciosa curiosidad. Sus dedos recorrieron las paredes metálicas, trazando líneas invisibles. Tirani se quedó cerca de la puerta, con la mirada fija en él. Ninguno habló, esperando su siguiente movimiento. Rick se exhaló bruscamente. «Necesitas descansar». Basera se giró hacia él. «¿Y tú?» «Estaré bien». Se acercó a la mesa, desabrochándose el rifle y dejándolo. Le dolía el cuerpo por la larga marcha, pero el agotamiento podía esperar. Tenía demasiadas preguntas en la mente. Demasiadas cosas con las que no estaba seguro de cómo lidiar. Tina dio un paso lento hacia adelante. «Podrías habernos dejado morir». Rix sostuvo su mirada. «Lo sé». La voz de Visera era más suave. «¿Por qué no lo hiciste?» No tenía una respuesta que tuviera sentido para ellos. Deber, moralidad, algo más profundo. Nada de eso era sencillo. En lugar de hablar, se sentó y se pasó una mano por la cara. Tirán lo observó un largo momento antes de acercarse a la cama. No se tumbó, sino que se sentó en el borde, con la postura controlada. Visera permaneció de pie, observándolo. «No confías en nosotros», dijo finalmente.
Tú tampoco confías en mí. Una pequeña, casi imperceptible sonrisa se dibujó en sus labios. Bien, el silencio se extendió entre ellos. La lluvia afuera se había reducido a una llovizna, un golpeteo rítmico contra las paredes de metal. La guerra había terminado, pero algo más comenzaba. Algo que ninguno de los dos entendía del todo. Rix se recostó en su silla. Había pasado años aprendiendo a luchar contra los Tari, a predecir sus estrategias, a contrarrestar su fuerza. Pero ahora, frente a dos de ellos en sus aposentos, dependiendo de él para sobrevivir, se dio cuenta de que no tenía ni idea de qué vendría después. La sala estaba cargada de tensión, no la que precede a una batalla, sino algo más tranquilo, más incierto. La guerra había dictado sus interacciones durante tanto tiempo. Sin embargo, allí estaban, tres supervivientes atrapados en un momento donde las reglas ya no se aplicaban. Rix nunca había considerado lo que vendría después. No así. Había imaginado tratados, fronteras trazadas, alianzas reticentes, pero no así. No dos guerreros Stari en sus aposentos, observándolo como si tuviera la clave de algo que ninguno de los dos podía definir. Basera fue la primera en moverse. Dio un paso hacia él, lenta y deliberada. Su mirada penetrante estudiaba cada detalle de su rostro. Él no se inmutó, aunque su instinto le advertía que fuera cauteloso. La había visto en combate, presenciado la precisión de sus golpes, la facilidad con la que había abatido a los soldados de su lado. Y, sin embargo, ahora no era una amenaza. No de la misma manera. «Crees que somos prisioneros», dijo con voz firme. «Pero no es eso». Sostuvo su mirada, buscando engaños sin encontrarlos. Entonces, ¿qué es? ¿Una elección? Tyr y yo nos movimos, sus dedos trazando distraídamente un patrón en la tela de la cama. Podrías enviarnos lejos. Deja que tu gente decida qué hacer con nosotros. Pero ambos sabemos lo que eso significa. Ejecución, encarcelamiento, tal vez algo peor. Rix exhaló lentamente. Lo sabías cuando me seguiste. Visera asintió. Sí. El peso de esa confianza lo invadió. No estaba seguro de quererla. Había pasado años luchando para matar a Stari, no para protegerlos. Pero algo había cambiado en ese campo de batalla cuando los miró a los ojos y vio algo crudo, algo desesperado. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «¿Por qué yo?», respondió Tirani esta vez. «¿Por qué dudaste?». La palabra lo golpeó con más fuerza de lo que esperaba. En la batalla, la vacilación causaba la muerte de soldados. Era una debilidad. Y, sin embargo, por primera vez, había significado algo más. Visera se agachó junto a él, su presencia increíblemente cercana, su olor extraño pero no desagradable. «Los de tu especie ganaron esta guerra», dijo. «Pero perdimos más que una batalla. Nuestra gente», dudó, «algo raro en su especie. Fuimos criados para la conquista. Sin guerra, no somos nada». Rick frunció el ceño. «Eso no es cierto». La risa amarga de Tyr y yo resonó en la habitación. «Entonces dime qué es». No tenía respuesta. Solo los había conocido como enemigos, solo los había visto a través de la lente del conflicto. Nunca se había parado a preguntarse qué les depararía el futuro, en que se convertirían sin guerra. El silencio se prolongó hasta que Visera volvió a hablar. «Piensas en nosotros como soldados, como asesinos. Para eso fuimos hechos, pero no lo que tenemos que ser». Su mirada se fijó en la de él. «Eres el primer humano que nos miró y vio algo más». Sentía la garganta seca. «No sé qué veo». La voz de Tani era más suave ahora, casi cautelosa. «Entonces déjanos mostrarte». Un escalofrío le recorrió la espalda. El peso de sus palabras, su presencia, era demasiado. Se suponía que él tenía el control. El captor, el que tomaba decisiones. Pero él podía sentirlo cambiar. Algo en el aire crepitaba, algo mucho más peligroso que la hostilidad.
Visera ladeó ligeramente la cabeza. ¿Tienes miedo? No lo negó. Tirani se quedó de pie, estirándose, como un depredador que despierta de su letargo. Bien. El miedo significa que entiendes lo que está pasando. Su respiración se volvió más lenta y mesurada. No lo presionaban, no lo forzaban. Pero su intención, las ideas eran claras. Lo habían elegido y esperarían su respuesta. Rick tragó saliva con dificultad, sabiendo que cualquier decisión que tomara lo cambiaría todo. Se pasó una mano por el pelo, sus pensamientos enredados en una guerra propia. Su instinto le decía que retrocediera, que recuperara el control, que recordara quiénes eran. Sin embargo, allí, de pie ante él, esperando, no eran los guerreros despiadados contra los que había luchado. No había exigencia en sus ojos, solo una certeza que lo estremeció hasta la médula. Tina se apoyó en la pared, con los brazos cruzados, pero su tensión era evidente. Visera estaba más serena, observándolo con una quietud que le impedía adivinar qué pensaba. El silencio entre ellos se prolongó, denso por las cosas que aún no se habían dicho. «Me estás pidiendo algo que no puedo darte», dijo finalmente, con la voz más áspera de lo que pretendía. Los labios de Visera se separaron ligeramente, pero al principio no dijo nada. Entonces, con una voz más suave de la que jamás le había oído, respondió: «¿Crees que se trata de necesidad?» Tyr y yo nos apartamos de la pared, acercándonos. «Se trata de supervivencia». Sus manos se cerraron en puños. «Podría sobrevivir sin mí». «No así», murmuró Visera. «No sin sentido». Las palabras se retorcieron en su interior. Había pasado tanto tiempo luchando para proteger a la humanidad, para hacer frente a la brutal expansión de los Exari. Nunca había considerado lo que significaba para ellos perder. Todo lo que éramos, todo en lo que creíamos se hizo añicos al terminar la guerra. Tirani continuó: «Fuimos criados para servir a un propósito y ahora ese propósito se ha desvanecido. Nos llamas cautivos, pero en realidad no somos nada ahora. Eres lo único que nos separa en el olvido». Rix respiró hondo. «No es justo». Visera ladeó ligeramente la cabeza. «¿Verdad?» Su presencia era abrumadora. No como la de los enemigos en el campo de batalla, sino de una forma que nunca antes había experimentado. No lo obligaban a nada. No exigían una respuesta, pero su intensidad lo envolvía, haciéndole imposible escapar. Negó con la cabeza. «Esto no tiene sentido». «La guerra tampoco», dijo Tirán. «Aún así, luchamos en ella». El pulso le latía con fuerza en los oídos. Los había visto luchar, había visto cómo desgarraban a los soldados humanos con precisión y ferocidad. Pero ahora, en sus aposentos, se encontraban ante él no como conquistadores, ni como prisioneros, sino como algo completamente distinto. La voz de Visera era apenas un susurro. «Dime, Rix, si te alejas ahora, ¿podrás olvidar este momento?» Soltó un suspiro brusco. Tenían razón, y lo odiaba. Podría alejarlos, enviarlos a cualquier destino que les aguardara más allá de estos muros, pero la verdad ya se había arraigado en él. Recordaría. La guerra no lo había preparado para esto. Nadie lo había hecho. Tirán se acercó, tan cerca que podía ver las tenues cicatrices que surcaban su piel. Vestigios de batallas a las que ambos habían sobrevivido. Luchas contra esto porque crees que debes hacerlo. Pero ¿y si por una vez no lo hicieras? El aire de la habitación se sentía demasiado denso, oprimiéndolo como si la gravedad hubiera cambiado. Era un soldado. Había pasado toda su vida tomando decisiones que determinarían quién viviría y quién moriría. Pero esta decisión se sentía más pesada que todas ellas. Visera extendió la mano, dudó una fracción de segundo, luego dejó que sus dedos rozaran su muñeca. «Quedémonos, no como cautivos, no como enemigos. Seamos algo más». Su pecho subía y bajaba a un ritmo irregular.
Siempre había creído que las guerras terminaban en victoria o derrota. Pero ahora se preguntaba si existía algo más en el medio, un equilibrio frágil e inestable donde sobrevivir significaba más que simplemente respirar. Sostuvo sus miradas, vio la silenciosa determinación en ellas, la súplica tácita, el peso de todo lo insatisfecho, y por primera vez desde que comenzó la guerra, se permitió considerar lo que vendría después. Rix no respondió de inmediato. Sus pensamientos giraban en demasiadas direcciones, chocando contra instintos en los que no estaba seguro de poder confiar. Todo en esto parecía imposible. Sin embargo, estaba sucediendo, y no podía ignorarlo. La guerra le había dado reglas claras: luchar, sobrevivir, proteger. Pero no había un manual para esto. Tirani le sostuvo la mirada. La feroz determinación en sus ojos era inquebrantable. Basera permaneció quieta, su presencia igual de pesada. Pero había algo más en su expresión. Una silenciosa paciencia. Una certeza que lo inquietaba más que nada. Apretó los puños. Si dejo que te quedes, ¿qué pasa entonces? Los labios de Tiranese se curvaron ligeramente. No era exactamente una sonrisa burlona, pero algo parecido. Ya sabes la respuesta. Su corazón latía con fuerza. Tal vez sí. Quizás eso era lo que más lo aterrorizaba. Se suponía que eran sus prisioneros, pero nunca se habían comportado como tales. Sin súplicas, sin sumisión, solo una voluntad silenciosa e inquebrantable. Le hizo preguntarse quién ostentaba realmente el poder en ese momento. No nos deben nada, dijo Basera, con la voz más suave. Si nos envían lejos, no lucharemos. Pero ¿saben lo que eso significa para nosotros? Él lo sabía. Había visto lo que les sucedió a los restos del ex Tari, que no tuvieron la suerte de ser aceptados como recursos de guerra, los que habían sido descartados, abandonados a su suerte para desvanecerse en la nada. ¿Por qué yo? La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. Tiranese entrecerró los ojos ligeramente. Porque eres diferente. Casi rió, pero no había humor en ello. Pasé años matando a los de tu especie. Eso no me hace diferente. Visera negó con la cabeza. Luchaste. Hay una diferencia. Se le hizo un nudo en la garganta. Lo miraban como si ya lo hubieran decidido, como si hubieran depositado toda su esperanza en él antes de que supiera siquiera qué hacer con ella. Aún podía irse. Aún podía enviarlos al futuro incierto que aguardaba más allá de estos muros. Pero pensarlo se le asentó en el pecho como plomo. Tyr y yo dimos otro paso adelante, acortando el último espacio que los separaba. Crees que nos aferramos a ti porque no tenemos elección. Tal vez eso sea parte de ello. Pero no es toda la verdad. Su respiración era irregular ahora. Entonces, ¿cuál es la verdad? Ella extendió la mano, sus dedos apenas rozando su brazo, probando, esperando a que se apartara. No lo hizo. La verdad, dijo, es que queremos esto. Él no podía respirar. Base se movió a su lado, en voz baja. Permítete desearlo también. Su mente le gritaba que se resistiera, que encontrara una excusa, una razón para detener esto antes de que fuera más lejos. Pero no quedaba nada por lo que luchar. La guerra había terminado. El enemigo se había rendido. Y, sin embargo, de pie entre ellos, sentía que él era el que había perdido. Su determinación se quebró un poco. La mano de Tireni se deslizó por su antebrazo. Lenta, deliberada. Dilo, Rix. Las palabras se sentían pesadas, como si pudieran romper algo dentro de él. Pero tal vez era hora de que algo se rompiera. No te enviaré lejos. Visera exhaló suavemente, con un destello de alivio en su expresión. El agarre de Tiranese sobre él se apretó solo por un segundo. No era rendición. No era derrota. Era algo completamente distinto. Rex sintió el peso de su decisión calar hondo. Ya no era vacilación. Era algo más pesado, algo definitivo. Había cruzado un umbral y no había vuelta atrás.
La guerra lo había obligado a tomar decisiones brutales, pero ésta se sentía diferente. Esto no era supervivencia. Esto era algo más profundo, algo enredado en los restos de todo lo que había creído sobre sí mismo. Tirani lo observó con una mirada cómplice, como si hubiera esperado esto desde el principio. Visera estaba más callada, su expresión indescifrable, pero su presencia era igual de firme. No le dieron las gracias. No suplicaron. Simplemente aceptaron su decisión como si nunca la hubieran dudado. El silencio se extendió entre ellos, cargado de una energía que él no sabía cómo nombrar. Se dio la vuelta, obligándose a concentrarse en algo, en cualquier cosa menos en la intensidad ardiente de sus miradas. Sus manos se movían por instinto, reuniendo provisiones, despejando espacio. Era una excusa para moverse, para retrasar lo que viniera después. Deberías descansar, dijo finalmente, con la voz más áspera de lo que pretendía. Tirán ladeó la cabeza. Es una orden, capitán. Algo en la forma en que lo dijo le provocó un extraño escalofrío. Nunca lo había llamado así antes. Lo sintió como una prueba, un desafío envuelto en diversión. Llámalo consejo, murmuró. Visera dio un paso adelante, lenta y deliberada. ¿Descansarás tú también? Dudó. La idea de bajar la guardia, aunque fuera por un momento, le parecía imprudente. Pero el cansancio se aferraba a él, de ese que le llegaba más profundo que el cuerpo. Sí, dijo, apenas convenciéndose. Finalmente, la boca de Tirani se curvó, algo casi de satisfacción brilló en sus ojos antes de darse la vuelta. Basera lo siguió, pero no sin antes detenerse un instante más, su mirada rozándolo como un roce. Se obligó a respirar. Se acomodaron en la ropa de cama que él había tendido, con movimientos fluidos, practicados. Sabía que era muy distinto a lo que estaban acostumbrados. Los Stari eran criaturas de precisión, de armonía. Incluso en la guerra, poseían una extraña gracia, algo que los había convertido en formidables enemigos en el campo de batalla. Ahora, al observarlos asentarse, vio algo más. Fragilidad. No en el sentido físico, sino en la forma en que se aferraban a los restos de su existencia. Despojados de su lugar, de su propósito. No les quedaba nada más que el uno al otro. Y ahora a él. Se dio la vuelta, pasándose una mano por la cara. Esto era peligroso. No por lo que eran, sino por lo que le estaban haciendo. Había pasado años luchando contra ellos, odiándolos, viéndolos como meras amenazas que eliminar. Y ahora, en la quietud de las consecuencias, lo obligaban a ver algo más. Se tumbó mirando al techo, intentando silenciar su mente. No funcionó. Era demasiado consciente de su presencia, demasiado consciente de cómo se sincronizaban sus respiraciones, del calor que irradiaban incluso desde la distancia. El sueño llegó lentamente, deslizándose por los límites de su resistencia. Un sonido lo despertó, no fuerte, solo el suave arrastrar de movimientos. Sus músculos se tensaron. Instintos. Haciendo efecto antes de que su mente se diera cuenta. Años de entrenamiento le gritaban que reaccionara, pero algo lo detuvo. Una figura se movió a su lado. Tar y yo. Estaba cerca, sin tocarnos, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de su cuerpo. En la penumbra, sus ojos dorados brillaban, observándolo. Debería haber detenido esto antes de que empezara. Debería haber trazado una línea, reforzado la barrera entre ellos, pero no se movió. No puedo dormir, murmuró ella. Tenía la garganta seca. No. Una suave exhalación. No fue exactamente un suspiro. No fue exactamente diversión. Nosotros tampoco. Sabía lo que era. Una prueba. Un momento en el filo de la navaja, esperando a que los alejara o los acercara. Debería haberse alejado. En cambio, dejó que el silencio se alargara. Dejó que el espacio entre ellos se redujera un poco más. Visera se movió, moviéndose hacia ellos,
su presencia una silenciosa confirmación de lo que estaba sucediendo. No supo quién se movió primero. Tal vez fue él. Quizás había sido inevitable desde el principio. RX sintió que el momento cambiaba. La tensión los envolvía como algo vivo. Podía oír su respiración, lenta pero pausada, sentir el calor de sus cuerpos, que persistía justo al borde del contacto. Cada músculo de su cuerpo era consciente de su cercanía, de la silenciosa invitación envuelta en esa quietud insoportable. Podía acabar con ello ahora. Una sola palabra, un paso atrás, y la línea estaría trazada. Pero no se movió. Tirani ladeó ligeramente la cabeza, sus ojos dorados escudriñando su rostro, como esperando que tomara una decisión de la que ninguno de los dos pudiera retractarse. Visera permaneció en silencio, pero su presencia era igual de potente. Una corriente subyacente constante bajo todo lo no dicho. «Estás pensando demasiado», susurró Tierai. Una pequeña burla se le escapó antes de poder contenerla. «Creo que eso es lo único que me mantiene cuerdo». Sus labios se curvaron ligeramente, con un leve atisbo de diversión. «¿Lo es?» No tenía respuesta. Eran peligrosos. No porque fueran enemigos. No, esa línea se había desdibujado hacía mucho tiempo, sino porque estaban cambiando algo en el que no se había dado cuenta de que se podía tocar. La guerra había dejado cicatrices, más profundas que la carne. Y, sin embargo, allí estaban, promesas tácitas envueltas en silencio, obligándolo a afrontar cosas para las que no estaba preparado. Visera finalmente habló, con voz más suave, más cautelosa. «No confías en lo que sientes». No era una pregunta, y tenía razón. RX exhaló lentamente, intentando sacudirse el peso que lo oprimía. La confianza no era algo fácil de dar. No después de todo lo que había perdido, no después de lo que había visto, de lo que había hecho. Pero entonces, Tirán se inclinó lo suficiente como para que pudiera sentir el calor de su aliento contra su piel. «Entonces, deja de pensar, soldado». La palabra envió una onda a través de él, un recordatorio de todo lo que había sido, todo lo que se suponía que debía ser. Pero no lo alejó. Al contrario, lo atrajo más profundamente. Su mano se movió antes de que pudiera detenerla, sus dedos rozando el brazo de ella, trazando las apenas perceptibles crestas de su piel alienígena. Era más suave de lo que esperaba. Cálida, viva. Tirán no se inmutó, no se apartó. En cambio, lo observó sin pestañear, como retándolo a dar el siguiente paso. Basera se acercó, sus movimientos fluidos, mesurados. A diferencia de Tirani, ella no habló. No necesitaba hacerlo. Todo en ella era una petición silenciosa, una pregunta no formulada en el espacio entre ellos. Rick tragó saliva. Debería haberlo detenido, pero no lo hizo. Sus dedos se curvaron ligeramente, presionando el brazo de Tiranés, probando la realidad de este momento. Su piel estaba marcada con los restos de la guerra. Cicatrices tenues que contaban una historia que él desconocía. Heridas que reflejaban las suyas de maneras que no había esperado. Durante mucho tiempo, ninguna de ellas se movió. Entonces Tirán extendió la mano, rozando con los dedos su mandíbula, trazando la barba incipiente, como grabándola en la memoria. Su toque era ligero, casi vacilante, pero la intención tras él era inconfundible. Se le cortó la respiración. Hacía tanto tiempo que nadie lo había tocado sin violencia, sin expectativas, sin el peso de la guerra presionando entre ellos. No se dio cuenta de cuánto lo había extrañado hasta ahora. Los dedos de Basera se cerraron alrededor de su muñeca, su toque más firme, firme. Ella no habló, pero sus ojos se encontraron con los de él, y algo pasó entre ellos. Algo tácito, algo irreversible. No había lógica en esto, ninguna estrategia. Esto no era guerra, pero era rendición. Y por primera vez en su vida, RX no estaba seguro de si eso era algo tan malo. Rick estaba al borde de algo que no entendía del todo. La guerra había terminado.
Las fronteras entre enemigo y aliado se difuminaron hasta ser irreconocibles. Lo que quedaba ahora era algo mucho más complicado, algo que desafiaba la lógica y la estrategia. Había pasado gran parte de su vida sorteando batallas, sobreviviendo por instinto, pero nada lo había preparado para esto. La silenciosa atracción entre él y las dos mujeres alienígenas que una vez fueron sus prisioneras, que ahora estaban frente a él, era algo completamente distinto a sus ojos. Tyr y yo movimos primero, su oro. Su mirada ardía con intensidad, pero había algo más suave debajo, algo vulnerable. Necesitamos saber, murmuró. A RX se le hizo un nudo en la garganta. Sabía a qué se refería. Este momento se había estado gestando desde la noche en que le pidieron que tomara una decisión. Ya no pedían solo refugio, protección o incluso supervivencia. Lo pedían a él. Los dedos de Visera rozaron los suyos. Vacilantes, pero deliberados. No podemos quedarnos aquí si no nos quieren, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Nos iremos. Encontraremos otra manera. La idea de que se fueran le provocó una inesperada punzada de terror. Habían estado unidos por las circunstancias, unidos tras la guerra. Pero en algún momento del camino, algo había cambiado. Se había creído su captor. Pero ahora no estaba seguro de quién había capturado a quién. Su pulso latía con fuerza. Había pasado tanto tiempo intentando convencerse de que esto no era real, de que lo que sentía eran solo los restos de la batalla que lo agobiaban. Pero no lo era. Nunca lo había sido. Respiró hondo y se acercó. No quiero que te vayas, admitió, sintiendo las palabras más pesadas de lo que esperaba. Los ojos de Tiranese brillaron con algo ilegible. ¿Entonces qué quieres? Rix dudó. No porque no supiera la respuesta, sino porque decirla en voz alta significaba entrar en algo de lo que nunca podría alejarse. Pero tal vez estaba bien. Tal vez por una vez, rendirse no significaba perder. Extendió la mano, sus dedos deslizándose por la muñeca de Visera antes de rodearla. Ella inhaló profundamente, su piel más cálida de lo que él esperaba, su pulso estable bajo su toque. Su otra mano encontró el hombro de Tirani, anclando el momento. Quiero que te quedes conmigo. Un suave latido se extendió entre ellos. Entonces Tirán exhaló, con una mezcla de alivio e incredulidad en su rostro. Visera apretó su muñeca con más fuerza, como si se anclara. ¿Estás seguro?, preguntó Tirán, con voz más suave, casi vacilante. Rex asintió. Lo estoy. El cambio fue sutil pero innegable. Visera se movió primero, acortando la distancia entre ellos hasta que su frente se apoyó ligeramente contra la de él. Fue un gesto íntimo, uno que hablaba de confianza más que cualquier otra cosa. Tirán lo siguió, rozando su mandíbula con los dedos antes de apoyarlos en su pecho. Se quedaron allí un momento, atrapados en la silenciosa aceptación de algo que había sido inevitable desde el principio. Pero el mundo seguía esperando. Rex sabía que esta decisión tendría consecuencias. Él era humano. Ellos no. Los restos de la guerra aún flotaban en el aire, y no todos lo entenderían. Pero al mirarlos, se dio cuenta de algo que antes no había comprendido. No le importaba. Lo que importaba estaba aquí, en este momento. Y por una vez eso fue.